Siguiendo con el programa, pasamos ahora a la charla que lleva por título Aspectos tecnológicos, nutritivos y culturales del queso de oveja, que será impartida por el profesor José María Fresno, de aquí de la Universidad. Hola, buenos días. Bueno, yo me llamo José María Fresno, soy profesor de la Facultad de Veterinaria también, y aunque llego un poquito tarde, pero también quería, antes de empezar la charla que voy a impartir, que como veis es aspectos tecnológicos, nutritivos y culturales del queso de oveja, quería agradecer también a la Cátedra de Agroban por haberme invitado, y en especial a Juanjo también, que es el que me propuso, junto con Carlos. Y bueno, yo a diferencia de lo de Carlos un poquito, pues voy a hacer una charla que es bastante, espero que sea ligera, ¿de acuerdo? Pero donde intento hablar un poquito de lo que es el queso en sí de oveja y el sector, ¿de acuerdo? Entonces hablaremos de varios aspectos culturales, un poco de la situación actual del sector, y después acabaremos con algunas ideas que lo que me gustaría es dejar preguntas en el aire, para ver hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Es como la canción de Siniestro Total, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Pues vamos a empezar de dónde venimos, muchas veces, para entender el patrimonio cultural que es el sector quesero en España y sobre todo en Castilla y León. A ver si soy capaz. Bien, vamos a empezar hablando un poquito de historia para saber realmente cuándo empezó la producción de queso de oveja, y sobre todo para saber de dónde derivan muchos de los quesos que tenemos de gran renombre a nivel internacional. Y para eso vamos a abarcar desde el Neolítico, hace 8.000 años antes de Cristo, pues hasta el siglo XXI, en distintas fases donde iré dando algunas pinceladas lo más rápidas posibles para no cansar a la gente. Las primeras evidencias de explotaciones para la producción láctea aparecen en el sureste de Libia, en esas montañas donde aparecen esas pinturas, que aparecen ya algunos animales. Estamos hablando de hace unos 8.000 años antes de Cristo. Eso se vio posteriormente en un trabajo que han publicado en Nature sobre en el Cáucaso. Generalmente las explotaciones de ovinos surgieron en el Cáucaso, en la estepa, en Eurasia, donde, como se ve en la parte de arriba, en el Neolítico y en la edad de bronce inicial, lo que se implantaron fue fundamentalmente ovejas. Posteriormente, a medida que fue avanzando, las ovejas fueron desarrollándose, se instalaron ganaderías, digamos, o producciones. Seguidamente, a ver si soy capaz, ya en el 2800 al 2300 a.C., ya empezaron a aparecer también las cabras y empezaron a aparecer el bovino. Posteriormente ya se mantuvieron, sobre todo por las condiciones climáticas, sobre todo los que se adaptaron perfectamente fueron el ovino y el caprino, y hubo un momento aquí, sobre el 1700 a.C., donde desaparecieron la mayoría de las razas, posiblemente por la aridez que decían, la falta de alimento. No sé si no sería también temas del cambio climático, que ya aparecían por esas épocas, para posteriormente volver a reintroducirse conjuntamente las tres tipos, ovino, caprino y bovino, hacia el 1000 al 200 a.C., e incluso también algunas especies como son los caballos, ¿de acuerdo? Caballos y derivados. Las evidencias también de la presencia ya de que se estaba produciendo leche y que se podía hacer algo ya de quesos, vienen de aquí, que están recogidos en Cuyavia, que es en Polonia, es un trabajo publicado recientemente, y donde aparecían restos de vasijas que, sometidas al análisis de lípidos, pues los lípidos pertenecían a la leche. Por lo tanto, estamos hablando del aproximadamente sexto milenio antes de Cristo. Vamos a dar un paso más hacia adelante, nos vamos acercando hacia nuestra época, y ya también hay evidencias en Irak del primer proceso donde se escenificaba la producción de queso. En este caso, generalmente es vacuno, pero donde se veían las distintas fases del mismo en la producción. Estamos hablando del 3200 a.C.
Y posteriormente se han encontrado en tumbas egipcias, en excavaciones, esta especie de sólidos que son restos de queso o de cuajadas, ¿de acuerdo? Y también en momias en la antigua China. Por lo tanto, estamos hablando ya de unos años donde la producción ya leche, queso, derivados ya era muy común. Después, en la época romana, Hipócrates, ya en su libro, su juramento hipocrático, incluía frases como la siguiente: no debemos limitarnos a decir que el queso es un alimento malo. Algunos pueden comerlo hasta hartarse sin el menor efecto nocivo. De hecho, aquellos a quienes les sienta bien se fortalecen con él. El queso es nutritivo porque tiene la parte carnosa de la leche. Y también, incluso en la literatura, Homero, también en la Odisea, también hace referencia a la leche de oveja y posiblemente ya esté hablando de lo que se conoce como ahora del queso feta, lo cual ya vemos que viene de antes, queso fetas con leche de oveja. Bueno, nos acercamos a la época romana y sobre todo este tratado agronómico de Columela, de Re Rústica, ya recoge detalladamente las producciones de algunos tipos de queso, entre ellos algunos de los más famosos de oveja, como es el pecorino romano o los pecorinos toscanos, ¿de acuerdo? Ya aparecen descritos y referencias en la misma. Y es más, en esa época ya los romanos utilizaban cuajo, técnicas de prensado, sal, enmohecimiento, muy similares a las que se están utilizando en la actualidad. En la época de la Edad Media, entre el siglo VIII al siglo XVI, generalmente ya empiezan a aparecer en algunas pinturas como Cassius Vetus o Cassius Retens, donde es la venta de queso o la producción de queso de manera normal. Era una época donde había escasez de alimentación, había mucho ayuno por los temas religiosos y el queso podría sustituir a la carne como un alimento de las personas. Y generalmente decir que en la Edad Media la producción de queso, ¿dónde se localizaba? Pues básicamente en monasterios cistercienses. Aquí tienen el ejemplo del monasterio de la abadía de Chiarabelle en Italia, donde fabricaban el queso Grana Padano, del cisterciense de Maguals y de Port-Salut en Francia, que han dado origen al queso Maguals, pasta blanda, lavada, corteza lavada, o al Port-Salut. Por lo tanto, como la cultura, el resto de cultura, en los monasterios era donde se encontraban, digamos, o se velaba por la producción de este tipo de productos. Ya acercándonos al siglo XVII al XIX, en la famosa enciclopedia de Diderot y d'Alembert ya aparecen descripciones específicas, ya con una cierta base científica de la producción de queso. El salto más grande, obviamente desde el punto de vista científico, viene a partir de Pasteur, con el descubrimiento de la pasteurización, ¿de acuerdo? Y la aplicación. Y también decir que 25 años después, comenzó el primer proceso industrial de producción de cuajo. Curiosamente, a algunos les recordará, sobre todo el sector quesero, quién era la persona que lo puso en marcha, que es Christian Hansen en Dinamarca, conocido por la cantidad de cultivos y productos para la industria. Y ya llegamos por fin al siglo XX-XXI, de una manera. En el siglo XX es cuando ya empezó a tener un papel más importante la ciencia en lo que es la producción de quesos, ¿de acuerdo? Lo cual ha contribuido a mejorar mucho, tanto la calidad como la tecnología. Es donde empiezan a aparecer, se empieza sobre todo a finales del siglo XX, empiezan tendencias a la innovación, nuevos sabores, el queso como experiencia gourmet, ¿de acuerdo? Aquí hay algunos tipos de quesos donde, pues, mezclados con ajo, bacon, chili, hierbas, todo lo inimaginable, ¿de acuerdo? Estamos ya el queso pasando a ser de un consumo diario, pues, a un queso más gourmet. Y también, en la última fase, estamos en la producción de quesos ecológicos, quesos más saludables. La salud es importantísima en el consumidor, de hecho demanda quesos o productos más saludables, quesos libres de aditivos,
de químicos, es decir, las etiquetas blancas, ¿de acuerdo? Que estábamos hablando, es lo que prima. Y también desde mi punto de vista, en el siglo XXI hay una vuelta al pasado y es una vuelta al sabor, a la tradición, a la identidad, a la autenticidad, a la cultura, a lo artesanal. Hemos pasado de una época de masificación, estandarización, homogeneización tan grande en la producción de queso que nos estamos olvidando de nuestro patrimonio. Y fabricar un queso, consumir un queso hoy en día en España, lo puedes consumir en Estados Unidos porque todos están utilizando los mismos fermentos y los mismos tipos de productos. ¿De acuerdo? ¿Hacemos quesos más seguros? Sí. ¿Hacemos quesos más homogéneos? Sí. Pero al final no nos diversificamos ni nos diferenciamos de nada. Y sobre todo para el pequeño productor es importante diferenciarse en algunos sentidos. Eso es el caso de ahora, hay un tipo de microorganismo, una cepa que vendía Hansen, no sé si era Hansen me parece, que lo empezó a utilizar entre pinares, es el famoso queso con sabor a tostado, que rápidamente lo he visto ya en multitud de empresas que ya están utilizándolo. Al final, lo que era una diferencia acaba por convertirse en una homogeneización de sector que ya no lo diferencias. ¿Por qué? Porque al que vende los fermentos le interesa vender ese tipo de producto para ganar más dinero. Bien, ya sabemos de dónde venimos, pues vamos a ver dónde estamos. Y para eso algunos datos, Carlos ya ha hablado de algunos de ellos, pero bueno, yo voy a intentar ser rápido. Todos los datos están sacados de la FAO y del Ministerio, ¿de acuerdo? Están lo más actualizados posible. La producción de leche de oveja en el mundo se localiza en esa franja, que ven ahí, en esta franja. Cuanto más intenso es el color, mayor nivel de producción. Y a medida que va decolorando, pues menos niveles de producción, como ven, en Asia, fundamentalmente en China, Oriente Medio, algunas zonas de África y la cuenca mediterránea. También en Latinoamérica es más escaso, incluso en Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? De ahí. ¿Cómo estamos a nivel mundial de la producción de leche de oveja? Pues la producción de leche de oveja, más o menos ahí la tienen. Mayoritariamente, la mayoría de la producción radica en Asia, seguido de Europa y también en África, siendo el resto residual. Y por países, a nivel de producción, la mayor producción de leche de oveja, aquí tienen las estadísticas del 2004 hasta el 2021, el mayor productor de leche de oveja básicamente es China, aunque en los últimos años también seguido con Turquía son los dos grandes productores, ¿de acuerdo? Después está Grecia, Siria y España está en el quinto país del mundo en producción de leche de oveja. ¿Cómo ha evolucionado la producción de leche de oveja más internamente? Pues aquí está la producción de leche de oveja a nivel desde el 2011 hasta el 2021 en diversas comunidades. ¿Y qué es lo que vemos? Básicamente hay una tendencia en Castilla-La Mancha al mantenimiento, más o menos en Andalucía, en el resto se ha incrementado, pero en Castilla y León, como ven, hay una bajada bastante sustancial en la producción de leche. Siendo en la actualidad la mayor productora de leche, ¿dónde está esto? 52, es Castilla y León, sigue siendo también seguidamente de Castilla-La Mancha. A pesar de que tenemos menos producción, hay menos producción que todavía sigue siendo uno de los principales productores. Eso se podría explicar un poquito por la evolución de las explotaciones ganaderas. Explotaciones ganaderas, desde el año 2007, con una subida en el 2009, es en caída permanente. ¿De acuerdo? En los últimos años se han reducido desde el año 2009 a la mitad en los últimos datos que ven. Y en ese sentido, si lo vemos, estas explotaciones, podemos entender cómo las explotaciones, sobre todo en todas las comunidades, han ido a la baja, excepto en el único caso que es en Andalucía, donde se han incrementado, ¿de acuerdo? Pero en Castilla y León, un 20 y tantos % es muy similar en todas ellas, ¿de acuerdo? Como ven, esa disminución de las explotaciones no se ha traducido en una disminución de la producción de láctea, es decir, las pequeñas se han ido hacia las más intensivas, con mayor producción.
Parece que resulta raro un poco esa disminución cuando en la actualidad tenemos el precio más alto de la leche de oveja de los últimos años. Prácticamente en el año 2021 estaba en aproximadamente casi €1 o 0,95 y incluso en leche de cabra, ¿de acuerdo? Se ha incrementado sustancialmente. Habrá otra serie de problemáticas para este abandono. Por lo que se refiere a ¿qué se hace con la leche de oveja producida? Pues en la Unión Europea básicamente se entrega mayoritariamente toda la industria y aquí vemos que en la Unión Europea los 4 países que más contribuyen a la entrega de leche son Grecia en primer lugar, España estamos en segundo lugar, seguido de Italia y de Francia, donde aquí, como ven, prácticamente es en más del 90% entre esos 4 países de entrega de leche de oveja. ¿Qué podemos decir ahora del queso en el cual se va a transformar? Pues el queso también obviamente se va a localizar en las mismas zonas o fundamentalmente en las mismas zonas donde hay una gran producción de leche. La producción de queso a partir de leche de oveja, en este caso a diferencia de la producción de leche, se focaliza fundamentalmente en Europa, con casi un 56%, seguido de Asia y el resto es bastante bestial. Si hablamos de producción de leche de queso de oveja en principales países, vemos que el primer productor de queso de oveja en el mundo es Grecia, seguido de Italia, España, China, Francia y Siria. Son los 5 o 6 grandes productores de queso. Por lo que se refiere al queso de oveja en la Unión Europea, sobre todo estoy hablando ya del queso puro, porque aquí estábamos hablando del queso donde puede haber mezclas, muy típico aquí en España. Mayoritariamente, como ven, todo el queso puro de oveja se focaliza entre España, Francia e Italia. Estamos hablando antes que el mayor productor de queso a partir de leche de oveja era Grecia, pero no aparece como queso puro, estamos hablando. Y más o menos esa es la tendencia. España ha ido a veces por arriba, pero ahora más o menos está muy cerquita una de otra. Y en cuanto a la evolución de la producción de tipos de queso, aquí está el queso más producido en España, son los quesos, el queso puro de vaca, seguido de los quesos de mezcla, el queso más consumido, mientras que las cantidades tanto de queso de oveja como de queso de cabra son muy pequeñitas, ¿no? De hecho, el queso puro de oveja solo representa un 13% del queso producido en España, muy poquito. Si hablamos de consumo, el consumo, aquí tiene la evolución del consumo de los diferentes tipos de quesos a lo largo desde el 2012 hasta el 2022, donde ¿qué es lo que se observa? Pues una tendencia a la disminución del consumo de queso. No tanto, en algunos quesos, si se observa aquí, se han incrementado el queso de bola, por ejemplo, un 21%, o el queso semicurado que se ha incrementado. El resto de todos han ido hacia la baja, ¿de acuerdo? Por cierto, el consumo per cápita en España estamos en 7,5 kilos, muy lejos de otros países mediterráneos y europeos. ¿Cuánto representa el queso de oveja en este consumo? Pues aquí lo tienen. ¿Dónde estamos aquí? 4%. Luego hay camino por recorrer todavía. ¿Y cuánto consumimos per cápita de queso? Si lo traducimos de esos 7,5 kilos, pues aquí lo tienen, más o menos. En torno a 0, no llega a 300 gramos aproximadamente por habitante de año de queso de oveja, con una caída desde el 2019 que más o menos ha mantenido en la actualidad. Bien, sabemos de dónde venimos, más o menos dónde estamos en el sector y ahora vamos a hablar un poquito de química y tecnología, pues porque a mí me ha tocado hablar un poco de química y tecnología para saber dónde vamos. Yo aquí no me voy a enrollar mucho, sobre todo porque son aspectos muy sencillitos, pero me quería centrar sobre todo en algunos aspectos o diferencias de lo que es la leche con otras especies que tenemos o a partir de las cuales son más comunes y se produce queso, y un poco el valor nutricional, la importancia desde el punto de vista nutricional incluso del queso. Bueno, en esta tabla lo que he intentado es representar un poquito los principales componentes, desde el punto de vista de la composición química, algunos de ellos ya habló Carlos antes, entre las principales
especies a partir de las cuales se obtiene queso y, hombre, relacionarlo con la leche humana, sobre todo por el momento en que vivimos de la salud. Es la leche que tomamos desde pequeños, pues la primera leche que tomamos, pues comparar. Como he resaltado en rojo la leche de oveja y en lo que se diferencia del resto de leches. Tiene mucha cantidad de grasa, duplica vaca o cabra, mayor extracto seco magro, extracto seco, qué sé yo, de acuerdo. Lactosa, similar, proteína, muy rica en proteína y sobre todo es muy rica en caseína, aunque también tiene proteínas del lactoso, ¿de acuerdo? El nitrógeno proteico también es alto, alto contenido en cenizas y aporta mayores calorías por 100 gramos que leche de vaca, la leche de vaca o la leche de cabra. Si hablamos ya de otros oligoelementos o minerales, vemos que la leche de oveja es muy rica en calcio, en fósforo, magnesio, zinc, hierro, ¿de acuerdo? Y yodo y selenio. Es mayoritaria con respecto al resto de razas similares y muy comparable en algunos casos con la leche humana. Y si hablamos ya de vitaminas, fundamentalmente la leche de oveja destaca fundamentalmente por la riqueza en tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6. La vitamina B12, muy importante, sobre todo los consumidores veganos, porque no son capaces la tienen que tomar en la alimentación, y una gran riqueza en vitamina C. Luego podemos decir que la leche de oveja es una leche, desde el punto de vista nutricional, muy interesante y poco explotada a nivel comercial como consumo de leche. A diferencia de la cabra, por ejemplo, o la leche de vaca. Si hablamos ya de la grasa de las leches, aquí lo que he intentado es poner en este gráfico, tomado esta referencia, todos los ácidos grasos que suelen aparecer en la leche, que por hoy estoy poniendo esto porque esto después va a aparecer en los productos a partir de los cuales se elabora la leche, a partir de los cuales se elaboran de leche de oveja. Quiero destacar fundamentalmente la leche de oveja por el alto contenido en ácidos grasos de cadena corta y sobre todo de cadena media, lo que les hace un excelente alimento por el diferente mecanismo de procesado de metabolización en el organismo como aporte energético, ¿de acuerdo? Después también destacan, sobre todo por un porcentaje menor de ácidos grasos saturados de cadena larga, y sobre todo por una riqueza importante de ácidos grasos poliinsaturados y fundamentalmente de un ácido que está muy de moda ahora en la actualidad, que es el ácido linoleico conjugado. ¿De acuerdo? De manera general, todo esto que he planteado, ¿en qué se traduce? En que la leche de oveja, los glóbulos grasos son más pequeños que los de la vaca y más dispersos, lo cual van a facilitar su digestibilidad, de manera similar a la cabra, ¿de acuerdo? También, una cosa que es importante es que decíamos que el contenido en lactosa era muy similar en todas las leches. Pues no, depende. Si la relacionamos con el mayor contenido en extracto seco que presenta la leche de oveja, podemos decir que expresada sobre sólidos totales, el porcentaje de lactosa es mucho menor con respecto a lo que es en el resto de leches, ¿de acuerdo? Que son 35 o un 40%. También presenta unas características, que el tipo de micelas que tiene es mucho más pequeñito que en la vaca, similar a la cabra, y además también una característica que quería resaltar es que la secuencia de algunas caseínas de los aminoácidos es diferente. ¿Y eso en qué se va a traducir? O a veces la presencia o no, porque presenta un polimorfismo. ¿Eso en qué se traduce? En que algunas de estas proteínas son las que tienen un potencial alergénico, lo que les hace que este tipo de leche a veces presente menos sensibilidad a reacciones alérgicas, también como pasa con la cabra. A nivel tecnológico, se trata de una leche, por tanto, con una gran riqueza en proteína y en calcio. Y eso es muy interesante porque lo que nos va a hacer es que las micelas de caseína van a estar más mineralizadas y por tanto son más termoestables que, por ejemplo, las de la leche de vaca, de cara a su procesado. ¿Qué hace también? Que al tener mayor cantidad de calcio,
no requeriríamos de tantos niveles de calcio en la producción. No se puede utilizar la misma cantidad de calcio en la producción de queso que igual que en una leche de vaca, ¿de acuerdo? Y por tanto, eso es una ventaja tecnológica. Y que también vamos a necesitar menos cantidad de cuajo. En muchos casos, muchos industriales añaden las mismas cantidades para fabricar queso de oveja que queso de vaca. Y después, en muchos casos, aparecen problemas de amargores indeseables en las primeras fases, y eso se ve muy bien porque aparecen en oferta muchos de estos tipos de queso en los supermercados. También decir que las proteínas del suero obtenidas de la leche de oveja son más sensibles al calor. Eso es un problema, un hándicap, porque a veces el tratamiento de pasteurización simple, el abierto, ni siquiera el 72-75 grados 15 segundos, sino el abierto, que puedes utilizarlo en ganaderías pequeñas, 63 grados, 63, 65, 30 minutos, es capaz de desnaturalizar más de un 15% de las proteínas. Y eso es un problema porque si desnaturalizamos esas proteínas tendremos problemas de coagulación más importantes y por tanto cuajadas más frágiles y con mayor pérdida de rendimiento. Y después señalar, de cara al valor biológico que tiene el suero de la leche de oveja, es que las proteínas del suero de oveja son tienen excelentes propiedades funcionales, sobre todo para utilizar en la producción de espumas, emulsiones y sobre todo para productos gelificados. Por lo tanto, como ven, desde un punto de vista tecnológico y funcional es una leche muy interesante y por tanto todo eso lo va a traducir también o lo va a pasar también al queso en muchos casos, ¿de acuerdo? Esta es una tabla que había puesto un poquito para ver el valor nutricional que presentan los diferentes tipos de queso. La he tomado de esa referencia y me he basado en quesos extraduros, duros, semiduros, blandos o semiblandos, hasta el queso fresco. Y he intentado incluir, ya sé que podía poner el queso zamorano, porque ya que estamos aquí, o alguno de estos otros, pero bueno, los datos que tenía eran más del manchego. Aquí en el extraduro podríamos incluir el queso manchego añejo, que es un tipo de los parmesanos. Dentro del duro se podría el manchego curado, el viejo que se llaman, este tipo de quesos ahora. Semiduro, los semicurados. Semiblando es el queso que llamaríamos tierno y obviamente el queso fresco pues es el queso fresco típico de oveja. La diferencia fundamental es que... ¿dónde está esto? Básicamente es el contenido de humedad que presentan los quesos lo que les diferencia. Cuanto más duro, menos del 30%, en torno al 30%, cuanto más frescos, pues prácticamente todo eso. ¿De acuerdo? El valor de la grasa pues va cambiando. Aquí están expresados por 100 gramos de producto, no por extracto seco, ¿de acuerdo? Y decir que normalmente cuanto más seco, mayor concentración de nutrientes, obviamente, y valor nutricional mayor en unos casos y en otros, ¿no? Que hay unas características, el contenido en sal también, los quesos frescos son prácticamente muy poco salados por la tendencia que existe actual y el resto pues se mueven generalmente en torno, el queso típico de oveja en torno al 1,5, 1,2, 1,5, hasta un 7, un 8% aproximadamente, excepto en algunos quesos, sobre todo los quesos tipo Roquefort, es decir, quesos azules que ya requieren niveles de en torno al 3%. Si se rebaja mucho el contenido en ese tipo de quesos de sal, tenemos problemas de alteraciones rapidísimas. Luego hay que comer menos si no gusta ese tipo de quesos. Quería utilizar un poquito para ver qué tipo de variedades de quesos existen y de dónde derivan desde un punto de vista tecnológico, y he utilizado estas transparencias tomadas de un paper porque me parece que están bastante bien y son sencillas, ¿de acuerdo? Los quesos se diferencian entre los quesos lácticos y los quesos enzimáticos, coagulados por cuajo, ¿de acuerdo? Los lácticos los tenemos de dos tipos, acidificados, la cosa, quark, cream, cottage, todos estos un queso fresco, pero ácido, fermentación biológica fundamentalmente, y después están los coagulados por ácidos, mezcla de ácido y calor, como el ricotta y algunos de estos otros tipos, ¿de acuerdo? Tienen texturas diferentes, pero son ambos quesos frescos que hay que consumir rapidísimamente. Si nos vamos ya a los quesos, que son los más típicos, y en queso de oveja coagulados por cuajo, que llaman quesos naturales, tenemos varios tipos, desde madurados por bacterias internamente, madurados por mohos,
y madurados en superficie. En los madurados internamente hay varios tipos. El semiduro, bueno, algunos de ellos, el más característico, por ejemplo, es un queso Mahón. Dentro de los duros tenemos, por ejemplo, el típico de oveja, más madurado, ¿de acuerdo? Incluso los semicurados, más madurados, generalmente viejos. Y dentro de los extraduros, pues el más representativo son los quesos italianos. Hay algunos quesos también de oveja que también los dejan madurar entre 12 y 24 meses y tendrían una textura muy similar. Dentro de los quesos madurados con ojos pero con bacterias, tenéis pues, los típicos, Emmentaler Gruyère, con ojos por propionibacterias, pero también en otros por el metabolismo del citrato, donde está el de Gouda, que son los quesos holandeses, son los más típicos, ¿de acuerdo? Son distintos procesos de formación de los ojos. Después están variedades altas en sal, ahora están muy de moda, sobre todo el feta, este es el domiati y este es el feta, que se maduran en salmueras. Ahora ya hay muchas empresas que ya te venden quesos similares y ya te vienen las tarrinas para el consumo, una ensalada o lo que se quiera. Y después están los famosos de pasta filada. Todos estos son por bacterias, ¿de acuerdo? Como el provolone, caciocavallo, mozzarella, todo este tipo de quesos, ¿de acuerdo? Por lo que se refiere a los mohos, quesos madurados por mohos, están superficie con el Penicillium camemberti o internamente con el Penicillium roqueforti. Este tipo de variedades muchos queseros han empezado a producirlos ahora, sobre todo a partir de leche de oveja, pero desde mi punto de vista es una coagulación enzimática la que aplican, sobre la que aplican el moho y nunca llega a veces a tener ese tipo de textura, a diferencia de estos otros que es una coagulación mixta, ¿de acuerdo? Y después están los quesos que también empieza a verse alguno más y están innovando mucho en esto, que son los quesos madurados o de corteza lavada, que no son muy típicos en España, pero que sí en otros países centroeuropeos. Aquí tenéis algunos de ellos, ¿de acuerdo? El Munster, el Taleggio, bueno, el Limburger, Abarty, llevan Brevibacterium linens en algunos casos. Aquí estos son, quería poner en esta los quesos con denominación de origen en España. Estos son los quesos de oveja puro con denominación de origen. Ahora son los que están ahí. Después también es verdad que hay variantes que aparecen ahí con denominación de origen donde utilizan mezclas, a veces de vaca con un poco de oveja o con cabra. Mayoritariamente estos son los modelos más típicos que podemos ver de nuestros quesos de oveja, sobre todo en Castilla y León, que es una de las principales productoras, ¿de acuerdo? Desde el fresco, pata de mulo, hasta el formato cilíndrico más característico. Casi todos van entre formatos, ahora se está haciendo formatos pequeños, de medio kilo, 1 kilo, hasta los 3 kilos, 3, 4 kilos aproximadamente, ¿de acuerdo? Hay algunos que están haciendo también formatos más grandes, tipo, imitando a los italianos. Bien. Y acá. Ahora vamos, para acabar con esto, que voy a ir rápido para no enrollarme mucho, sí que me gustaría hablar un poco hacia dónde va el mundo, aquí está mezclado un poco el sector ganadero como el sector quesero. Y para eso me voy a basar en un trabajo que recientemente se publicó en el año 2023, donde analiza las distintas megatendencias en este sector. Básicamente yo lo que voy a hablar aquí, obviamente, ¿cuál es el sistema productivo de leche más importante en el mundo? El de vaca. Muchas de estas cosas van a estar aplicadas a la vaca, pero en muchos casos voy a hacer pinceladas o voy a dejar por ahí caer algunas cosas relacionadas con el de los pequeños rumiantes o de otras especies, ¿vale? Estos autores agrupaban 4 grandes tendencias en el futuro. Estamos hablando de 2030, 2050. La primera es los cambios geográficos, cómo afectan a la producción y al consumo de leche. El segundo de ellos es la intensificación de los sistemas de producción, tanto de explotaciones como de producciones de productos. Tercero, una mayor concienciación por la población de la repercusión ecológica que tiene la producción láctea, sobre todo intensiva. Y finalmente, un aspecto también muy interesante que son las alternativas a la leche y a los productos lácteos. Esta tela marinera es un reto muy importante para el sector de producción de leche, pero sobre todo de quesos, que se tiene que adaptar a estos cambios. Vamos a ver brevemente algunas pinceladas de cada una de ellas.
Con respecto a los cambios geográficos, fundamentalmente se centran en lo siguiente. En los próximos años, ya en la actualidad, hay un gran desplazamiento de todo lo que es la producción y consumo de lácteos del norte, de los países del hemisferio norte, a los países del hemisferio sur. Ya no solamente porque China, que ya está ahí, es que el resto de países africanos, India, etcétera, es donde, y sobre todo en Latinoamérica, Uruguay era por tradición, ya tenía una cierta producción ovina y se producían quesos, pero ahora también está entrando Brasil de una manera muy fuerte, sobre todo han entrado por el sur, por la zona de Río Grande do Sul, Paraná, y básicamente por la cercanía que tienen con Uruguay, pero se está expandiendo un poquito a poco, a partir de razas, generalmente de origen francés, aunque también están importando genéticas de Europa, ¿de acuerdo? Eso va a provocar unos cambios brutales porque, por una parte, va a haber más consumo, es decir, va a haber más posibilidades de expansión para la industria y para el sector, pero por otra parte, aquí también, ¿qué es lo que van a necesitar? Mayor terreno para esas demandas. Y estamos dando una de cal, y si estamos viviendo en un mundo que queremos sostenibilidad por todos los lados, pues a ver cómo se consensúa, sobre todo en esos países donde ya tienen problemas por el cambio climático bastante importantes. Obviamente en estos países lo que normalmente no eran consumidores de leche y lo que demandan ahora es por esos beneficios de las proteínas animales, más proteínas animales y de mayor calidad. Que básicamente, que era lo que quería decir. Y obviamente también lo que se está produciendo, se va a producir, es que esos países no tienen un entramado, tanto el transporte, en la producción, etcétera, tan importante a nivel tecnológico como podemos tener los hemisferios del norte, y los productos pueden ser más perecederos. Y se va a hacer una inversión muy grande, de hecho ya se está haciendo, en la producción de leches en polvo, y en productos más estables como puede ser la mantequilla y sobre todo el queso. El queso va a ir subiendo poquito a poco, ¿de acuerdo? Para poder transportarlo y almacenarlo de una manera mucho mejor. La segunda tendencia es la intensificación, cómo repercute la intensificación de la producción. Aquí lo que hay es, la tendencia es hacia sustituir las granjas tradicionales por grandes explotaciones mecanizadas, cada vez más. Yo creo que en Castilla y León, la gente que trabajáis en producción, que aquí hay mucha gente y con mucho conocimiento, pues veíamos que hay una tendencia a disminuir las granjas, pero es que la producción de leche seguimos manteniéndola. Luego, aquí hay claro que se está invirtiendo mucho en más explotaciones más intensivas y con mejor consumo. Y eso es un problema para otras cosas, ¿de acuerdo? Se están, como decía Carlos, cada vez se va a una tendencia a aplicar sistemas higiénicos sanitarios más restrictivos y más estrictos en todo lo que es la producción, tanto de leche como de derivados. Allá no me extiendo. Normas más exigentes cada vez sobre la calidad que tienen que cumplir esos productos, una presión brutal para la industria, porque cada vez más papeles y más normas. Y lo que se necesita es una mayor inversión en nuevas tecnologías como la robótica, lo cual eso, ¿por qué? Porque menos costes laborales y por tanto mayor rendimiento para esas empresas. Por decir, esto es en vacas, el mayor carrusel de ordeño del mundo está en China, me parece que se montó hace unos años, y es capaz de ordeñar 10.000 vacas 3 veces al día. Era lo que hablaba José Antonio antes, o alguien hacía del sistema de ordeño, que como es, pues aquí tienes un ejemplo, donde yo creo que el tema de la robótica, las aplicaciones, los ganaderos tienen que actualizarse, porque si no, sobre todo el pequeño ganadero, un ganadero que quiera más o menos mantenerse en esto, es fundamental para llevar un control al día a día. Bueno, esto es un carrusel, pero bueno, ya está. Bien, un punto que es muy interesante, porque estamos inmersos en él en los últimos años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y cada vez en la sociedad hay mayor concienciación por estos temas. No tanto, sí, también por todos, pero sobre todo por la gente joven.
no tanto por la gente que ya tiene una edad de 40 para arriba, donde más o menos hemos vivido otras situaciones y lo valoramos de una manera, pero la gente joven cada vez está más concienciado con esto, para bien o para mal. Eso. Yo creo que en muchos casos para bien, hay otras cosas que también habría que valorarlas. Claro, todos los sistemas productivos, ganaderos, sobre todo en vaca, lo que conllevan es una degradación del suelo por un pastoreo excesivo, erosiones, salinización, deforestación y contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Podemos tener espectáculos tan dantescos como estos, ¿de acuerdo? Y cada vez son más. Esto es un reto brutal que poco a poco hay que intentar ver cómo canalizarlo, por las buenas o por las malas. El sector ganadero, fundamentalmente, tanto de grandes como de pequeños rumiantes, tiene esos problemas, las emisiones de gases invernadero, que son los que más, sobre todo a través de la producción de metano, por la digestión tan específica. Aunque en este sentido, en el caso de los pequeños rumiantes, contribuyen a producir a esas emisiones en menor medida que, por ejemplo, en vacunos, sobre todo en sistemas muy intensificados, ¿de acuerdo? Lo cual puede ser también un aspecto positivo. También un aspecto importante es que estos sistemas productivos a los que vamos, más intensificados, menos tradicionales, lo que van a conllevar es cambios, los estamos notando en el cambio climático, importante, ¿de acuerdo? Como los que estamos en algunos casos, estamos viviendo en la actualidad con esas épocas que después pasamos sequías tan intensas como este año, con épocas de mucha lluvia y viceversa. Esto es importante porque más o menos se sabe que hay una repercusión por todos estos cambios en la influencia del sistema productivo en el clima. Estoy hablando del sistema de lo que es ganadero, pero también el sistema de producción de quesos también, porque hay un transporte, costes energéticos, traslado de materias primas, comercialización, etcétera, etcétera. Pero también hay un efecto del clima en el propio sistema productivo. ¿Por qué? Porque va a afectar esas subidas de calor tan intensas, lo que va a afectar es a la producción, reducción de la producción, enfermedades en los animales, por esas épocas de calor tan intenso, etcétera, etcétera. Y eso también está ocurriendo en la actualidad. Para hacer una idea, en un informe reciente, la producción de proteína de origen animal, carne, lácteos, huevos y acuicultura utilizan el 83% de la tierra cultivable del mundo y contribuyen a un 56-58% de las emisiones de gases invernadero, generalmente, para proporcionar solo un 37% de la proteína que consumimos. Eso es un hecho que hasta ahora no queríamos darnos cuenta, los datos son así y es sobre lo que tenemos que tomar conciencia en los últimos años, pues iremos por ese camino. Y finalmente, hay un aspecto positivo en todo esto, y es que los sistemas productivos tradicionales, lejos de esa mecanización, lejos de esos desplazamientos de norte a sur, pues siempre ha sido o ha velado por un mantenimiento y una sostenibilidad del medio ambiente a nivel tanto de la rotación de plantas, también en los incendios, etcétera, etcétera, menos contaminante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema principal, por ejemplo, en ese desplazamiento del hemisferio de norte a sur? Pues que están metidas todas las multinacionales del sector lácteo como locos para potenciar todo esto. Y eso lo que va a acarrear es lo que decíamos, vamos a necesitar más suelo. Si el suelo ya está desertificado, no sé dónde van a sacar el agua, ¿de acuerdo? Es decir, más cabeza. Finalmente, creo que ya es finalmente, voy a alternativas a los lácteos y productos, que este también es un tema muy importante, que el sector yo creo que ya es consciente de él, que son alternativas a la leche y los productos lácteos. Quiero empezar a hablar de tres cosas, básicamente. Primero, los análogos lácteos derivados de plantas. Las mal llamadas leches vegetales. ¿De acuerdo? Como saben, no se pueden llamar leches vegetales, excepto creo que la de almendra, el resto son bebidas vegetales. ¿De acuerdo? Pero leches vegetales. Eso se lo decimos mucho a los alumnos, porque se utiliza mucho leche vegetal. Derivados de plantas. Y las leches, este tipo de bebidas vegetales también se están utilizando para hacer quesos.
lo que llaman los quesos veganos, tipo quesos veganos, ¿de acuerdo? Quería ponerles este ejemplo de un trabajo que se hizo, publicado, de análogos de quesos derivados de plantas a nivel español en los supermercados, reciente. Y en el mismo vemos las características composicionales de un queso, llamémosle, de toda la vida, ¿de acuerdo? Aquí no está hablando de queso de oveja, sino de quesos en general. Y un queso derivado de plantas. Como vemos, los quesos digamos, de animales tienen más calorías, pero vemos, tienen más grasa, 31 frente a un 23%, pero curiosamente, si vemos las grasas saturadas, son incluso mayores los quesos veganos. ¿De acuerdo? Después es verdad que tiene mayor nivel de carbohidratos, tiene sobre todo polisacáridos, en muchos casos, de complejos. Azúcares muy poquito, pero tienen mayor los quesos veganos. Esto vamos hablando de azúcares simples, ¿de acuerdo? Fibra, obviamente, más posibilidades de que tenga un queso vegano. Proteína, tiene más cantidad de proteína un queso lácteo, digamos, de un queso vegano, aunque puede haber variaciones, depende del tipo de producto. Tofu, por ejemplo, es un queso más proteico, quesos de legumbres. Y el contenido en sal, pues es muy parecido, ¿de acuerdo? La tendencia es muy parecida en unos y en otros. Por lo tanto, es importante ver todas estas situaciones. No quiero hablar del tema, porque aquí hay muchos temas para hablar de las grasas saturadas, que no es tan claro eso de... Hay muchos estudios recientes que están poniendo en duda todas esas reglamentaciones, esas recomendaciones de que hay que eliminar las grasas saturadas, que son producto, pues está la mala prensa que tiene generalmente el queso, y sobre todo un queso de oveja, por ejemplo, porque tiene un alto contenido en grasas, ¿de acuerdo? Pero los últimos estudios no tienen evidencias tan claras. Que voy para acá. Y vamos a un tema muy importante porque estamos ya con la leche cultivada en el laboratorio. Sí, señores, existe leche ya cultivada en el laboratorio. El proceso es similar al de la carne cultivada en el laboratorio, nada más que en este caso lo que se hace es con levaduras se les incluye los genes específicos que quiero que desarrollen y que produzcan generalmente en grandes fermentadores y obtenemos leches y derivados lácteos. Se ha empezado generalmente con las caseínas y podemos producir una leche con solo alfa-S1 caseína, beta-caseína, alfa-S2, etcétera, etcétera. Podemos producir leche solo sin beta-lactoglobulina, con alfa-lactoglobulina, una leche más rica en lisocima, que tiene un efecto es nutricional y antimicrobiano muy importante. Es decir, podemos hacer una leche de diseño, en la cual no va a tener encima lactosa, para todos los que se preocupan por la lactosa, y que no la vas a diferenciar en absoluto de lo que es una leche normal. Esto ya está. Aquí hay una leche ya que han empezado a producir, ¿de acuerdo? Por este tipo de proceso. Y aquí tenéis ya algunas startups que ya han empezado a producir queso. Es verdad que están en una fase inicial, pero con éxito hasta el momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es un gran reto, igual que con la carne cultivada, que parece que no nos iba a llegar, y ya tenemos grandes empresas que están distribuyendo ya, empiezan a distribuir carne. De hecho, yo creo que la FDA ya la aprobó, me parece, en Estados Unidos en el 2021-2022, ¿de acuerdo? Y vamos para el 2030, estamos comiendo todos carne cultivada en gran proporción, ¿de acuerdo? Con el pollo han empezado y todas estas también. ¿Quiénes están detrás de estas empresas? Ay, amigos, las mismas que están detrás de todo el sector alimentario y de todo el sector de la salud. Google, todas estas grandes empresas tecnológicas, ¿de acuerdo? Pero también inversores de Israel, Australia y de Europa, generalmente. En carne cultivada también están. Hay dos grandes empresas, Beyond Meat e Impossible Foods. Esas estaban creadas por Bill Gates, Richard Branson, algunos de Google también, y algunos actores, etcétera, etcétera. Y ya la tenemos ahí. La empresa estadounidense Perfect Day, que es la que se está dedicando mucho a este tipo de producción de leche, de cultivo y productos, ya sacó el primer yogur
del mundo, que es lo que llaman libre de leche animal. No se puede llamar leche, ¿de acuerdo? Y ya está lanzado y ya se comercializa. Luego, no es que es algo que pueda pasar, no es que ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y después se indica que un informe reciente que en el 2030 la producción de leche por fermentación podría crear hasta más de 700.000 puestos de trabajo solo en Estados Unidos. Luego vamos ahí, esto tiene un efecto total y claro en efecto invernadero, los objetivos, sostenible, etcétera, etcétera. Ellos dicen que tienen el mismo sabor, las mismas características que la leche y no la diferencia, porque al final es leche, que son los mismos genes y producen los mismos tipos de proteínas. Yo no lo he probado todavía. Y después, finalmente, otro gran reto que tenemos es que otras fuentes productoras de leche y de productos. En este sentido, el 81% de toda la leche en el mundo es de vaca y un 15% de búfalo, que queda un 4% para otras. Y aquí tenemos los pequeños rumiantes, ¿de acuerdo? El reno, etcétera, y un tipo también, caballos, burra, jack, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí es un campo muy importante, pero solo es un 4%, y aquí yo creo que el sector de ovino y el caprino todavía tienen margen. De hecho, en los últimos 50 años la producción de leche de oveja y de cabra, estoy hablando a nivel mundial, se ha duplicado y se espera que para el 2030 llegue hasta un 26% la oveja y un 53% la cabra. Luego, a pesar de que las perspectivas que os estoy poniendo por ahí en algunos casos no son muy halagüeñas, es un sector que tiene camino todavía por recorrer y debería recorrerlo, ¿de acuerdo? Y eso sobre todo también que la industria y el sector tiene que vender mejor sus productos, ¿vale? Desde un punto de vista de lo que es la nutrición. Nos venden que la leche, bebidas vegetales son muy sanas, son muy buenas, lo cual es bueno, pero también no se valoriza este tipo de productos, otros componentes que tienen, no solo nutricionales, componentes químicos, sino compuestos o metabolitos que existen o que se desarrollan en productos como por ejemplo en el queso. Ahora les pondré algún ejemplo. Y además con una característica, como decíamos anteriormente, que la producción de leche de pequeños rumiantes es más sostenible. Habrá que ajustar algunas cosas, pero es mucho más sostenible que una producción bovina intensiva como la que tenemos ahora, otros sistemas productores, ¿de acuerdo? Y con respecto a esto, que no me quería meter porque es un tema de debate, no sé si lo sacarán en la mesa después, aquí les pongo los beneficios que habría que vender desde un punto de vista nutricional y de la salud de un queso. Estoy hablando en general. Y en ese sentido el queso utiliza bacterias en su producción mayoritariamente. Y esas bacterias van a ser capaces de producir algunos compuestos como nucleótidos que van a dar lugar a vitaminas en la síntesis, en los procesos fermentativos. La lactosa van a ser capaces de degradarlo, luego la mayoría de los quesos de larga maduración no tienen lactosa o tienen niveles vestigiales, salvo una persona que sea genéticamente es muy raro que le vaya a dar problemas. Tiene glutamato, que es un aminoácido, las proteínas de la leche, de las caseínas son muy ricas en glutámico, es uno de los aminoácidos mayoritarios. Y el glutámico, a través de unas vías catabólicas, produce algunos tipos de compuestos como es el GABA, ácido gamma-aminobutírico, el cual se ha visto que a nivel in vitro tiene propiedades biológicas importantes. También tiene ácidos grasos, que van a ser productores de ácidos, preconizar ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres contribuyen al aroma, pero también algunos de ellos, sobre todo los de cadena corta, tienen un efecto clarísimo y demostrado científicamente en la salud. De hecho, mucho del microbioma que se implanta de estos probióticos, cuando compiten, generan butirato, y el butirato es un inhibidor de bacterias patógenas en las personas. También son capaces de sintetizar monosacáridos a partir de los cuales pueden producir esos polisacáridos que contribuyen también a mejorar la textura de algunos productos y tienen también una función importante desde el punto de vista de la salud. Y me quería detener finalmente, o lo dejo para el final, porque la gran riqueza en proteínas, sobre todo en el queso, durante el proceso se van a generar muchos compuestos en la degradación, no solo aminoácidos, sino también péptidos.
Y muchos de esos péptidos, se llaman péptidos bioactivos, tienen funciones importantes, opiáceas, calmantes, fijadoras de calcio, antimicrobianas, etcétera, etcétera. Luego es una riqueza grande. Y esto no se vende, solo se vende que la grasa, cuando se habla de grasas de origen animal, son grasas saturadas, son grasas perjudiciales para la salud, pero no se venden este otro tipo de cosas. Eso creo que es una labor que hay que hacer en su justa medida, basados en las evidencias. Obviamente, ahora no quiero decir que con esto haya que comer atiborrasa y comerte medio kilo de queso de oveja de una sentada, ¿de acuerdo? Es que eso no da ningún lado. Y nada más, con esto quería darles las gracias por la atención y no sé si es bueno esperar ahora a las preguntas o si no, después algunos temas que salgan en la mesa redonda con Fernando, que yo creo que yo le había dejado caer algunas cosas por ahí. Vale, pues muchísimas gracias.